Vamos a ir a la palabra de Dios, por favor, ahí a Hechos, capítulo 14. Seguimos con el libro de Hechos y seguimos con el capítulo 14. Y vamos a ir rápidamente a los versículos. El título del sermón de hoy es De la idolatría al conocimiento del Dios vivo. Y ahora se van a dar cuenta por qué, y eso espero. Y eso también espero yo poder explicarles por qué. Hechos capítulo 14, versículo 8. Bueno, ustedes se acuerdan que estuvimos viendo cómo Pablo y Bernabé ya están en Iconio y ahí los judíos se interponen a ellos. Cuando se habían interpuesto, ellos viajan a Iconio para predicar la palabra de Dios. Y ahora seguimos en el versículo 8, donde ellos huyen a Listra. El versículo 6 termina: los apóstoles se dieron cuenta de ello, de que estaban tramando, de que los querían atrapar, y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el evangelio. Y hoy vamos a ver a partir del versículo 8, lo voy a leer de corrido hasta el 18. Dice: y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojos desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas, pero sé que ustedes me siguen. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonía: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificios. No sé si habrán notado que a lo largo de la exposición de toda esta serie de sermones del ministerio de Cristo hasta lo último de la tierra, que es lo que vemos acá en estos relatos de Hechos, pasaron varias cosas. Pudimos estar apreciando que en el relato acá de Lucas, en los textos anteriores, pudimos ver cómo Lucas escribe Hechos y hace varias cosas. Él muestra personas salvadas, él muestra conversiones tremendas, gente que rechaza el evangelio, milagros, obreros dedicados a la obra de la predicación del evangelio, juicios de Dios, etc. Muchas cosas, pasaron muchas cosas. Pero hay algo que hemos visto siempre como un denominador común: oposición, persecución, muerte. Eso casi en todos los textos que yo he mencionado, siempre hubo algo de eso, ese ingrediente: oposición, muerte, persecución. Siempre, es muy fuerte eso. Resistencia al evangelio, sufrimiento. Y aún en estos acontecimientos y contexto, vemos que también se genera una oposición. Por ello ellos van a otra ciudad a predicar. Y ellos ahora están aquí en Listra. Y nosotros vemos que la palabra de Dios sigue extendiéndose. Aún en contra de todas esas adversidades, el evangelio se sigue extendiendo. Los discípulos siguen predicando el evangelio. Siguen hablando de Cristo con valentía. Son testigos de la gracia y misericordia del Señor.
en cada paso de la narrativa de Hechos. Ellos no se detienen. Y vemos cómo fue avanzando el Evangelio de Cristo en toda Asia Menor, aún en una fuerte oposición. El Evangelio no puede ser detenido. Y de la misma manera, hoy en todo el mundo, el Evangelio sigue avanzando. ¿Hoy sigue habiendo persecución en el mundo? Sí. ¿Sigue habiendo oposición al Evangelio? Sí. ¿Sigue habiendo rechazo al Evangelio? Sí. Todo lo que leemos acá hoy todavía sigue. Tal vez en mayor intensidad o menor intensidad, pero todavía está. Y la palabra de Dios nos quiere hablar respecto a esto también hoy. Y nosotros vemos, y hoy vamos a ver un ingrediente que no ha estado en otros relatos de Hechos. Y en este caso es la idolatría. La idolatría. Nosotros sabemos que vivimos en un pueblo idólatra. Y la idolatría es algo que hoy también está en nuestra sociedad. La idolatría está presente. Esto fue algo que también los discípulos del Señor tuvieron que afrontar como nosotros afrontamos hoy. La idolatría, hermanos, está en el corazón de la persona. La idolatría está enraizada en los corazones de cada persona que nace en este mundo. La misma naturaleza caída, la misma naturaleza pecaminosa, está tendiente a ser dioses ajenos. Ya desde muy pequeños los niños crecen con dioses, con gente que ellos admiran, con gente que ellos tienen en primer lugar antes que a Dios. Todo lo que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, en primer lugar, eso es idolatría delante del Señor. Y en el texto que tenemos por delante vemos cómo se puede estar frente al mensaje del Evangelio, ver milagros y aún así desviarnos a una adoración falsa y malinterpretar el mensaje del Evangelio, malinterpretar el mensaje de Dios. Y qué fácil es adorar a la criatura antes que al Creador. Siempre. Nosotros cuando vamos a un lugar y vemos una montaña preciosa, tal vez ahora ustedes, se paren y digan, qué hermosa creación de Dios, qué hermoso paisaje, qué hermoso lago, cuán grande es el Señor, y nos lleva a adorar. Pero antes tal vez decíamos, mirá qué precioso lago, mirá qué montaña más preciosa, y no lo conectábamos con Dios. Y empezábamos a adorar a la cosa antes que al Creador. Y tal vez algunos evolucionistas podrían llegar a decir, qué precioso el Big Bang que hizo este lago, qué precioso el desastre que ocurrió en el principio, que hizo este lago o este monte. Y nosotros, y nuestra responsabilidad, es poder nosotros estar guiando al inconverso, estar guiando al pagano, al impío, a que vea quién es el verdadero Dios y quién es el que es digno de toda gloria y toda adoración. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y de qué manera debemos guiar? Mediante las cosas reveladas en la creación a su palabra. Entonces, y deseo anclar por unos momentos en estos versos, del 8 al 18. Vamos a echar el ancla acá, ¿sí? Vamos a tirarnos acá y vamos a ver algunas cuestiones. En primer lugar, vamos a estar viendo que hubo una gran oportunidad de salvación y sanidad en medio de la predicación. En segundo lugar, vamos a estar viendo la sanidad que hubo. En tercer lugar, vamos a estar viendo la idolatría revelada del pueblo. Y en último lugar, lo que el autor nos hace ver acá es la explicación de parte de los apóstoles del Dios vivo y verdadero. Vamos a ir entonces por parte. Vamos en primer término al lugar. ¿En qué lugar estaban Pablo y Bernabé? Bueno, según nos dejó el relato en el verso 6, Pablo y Bernabé huyen a Listra y Derbe. Estas son dos ciudades que pertenecían exclusivamente a la región romana de Galacia. Ahí es donde ellos estaban. Y aunque era parte de podríamos decir, subdistrito, de una región o de un sublugar llamado Licaonía, es como decir, hoy el distrito de Villarino tiene a las ciudades de Médano, Pedroluro, Burato, etc. Bueno, este era un gran distrito, Licaonía. Y Listra llegaría a ser una ciudad muy significativa para el ministerio de Pablo, ya que al regresar en su segundo viaje misionero va a reclutar
a un creyente joven llamado Timoteo. En esta ciudad donde él ahora empieza a predicar, ahí es donde va a salir Timoteo, de esta ciudad, para que sea parte de su equipo misionero. Y quizás fue durante la primera visita de Pablo y Bernabé que Timoteo, su madre y su abuela judías llegaron a creer en Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Probablemente en este discurso que Pablo acababa de dar. Y luego el segundo discurso que da, al ser revelada la idolatría, Timoteo, su abuela, su madre, estén ahí, estén escuchando. Pero noten el versículo 8, cómo nos introduce al relato de un hombre. Y el relato de la sanidad de este hombre lo relata muy rápidamente. No dice el nombre, no dice cómo fue, es todo muy rápido. Entonces, de estos versículos es como que Lucas no quiere resaltar tanto la sanidad, sino lo que quiere mostrar es el mensaje. Pero vamos a verlo. Dice que había un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo o con alguna deformidad en los pies, desde el seno de su madre y que nunca había andado. Si lo tendríamos que traducir hoy, diríamos, el hombre estaba recontra paralítico. Es algo así. Porque da muchos detalles. Ya con que diga que estaba imposibilitado de los pies, que no podía caminar es suficiente. Pero Lucas acá se esfuerza en decir que este hombre no podía caminar de ninguna manera. Noten ahí el énfasis. Imposibilitado de los pies, cojo o alguna deformidad en los pies, desde el seno de su madre que había nacido así y que nunca había andado. O sea, que quede claro, este hombre jamás iba a poder caminar. No era que andaba poquitito, no, imposibilitado. No podía andar. Pero el énfasis que Lucas nos presenta a este hombre, no hay duda que no podía caminar, era imposible. Y por supuesto que nuestras miradas deben estar puestas en este hombre, porque todo lo que va a suceder luego gira en torno a lo que sucedió con este hombre. Todo lo que el relato pasa después, el desencadenante es lo que sucede con este hombre. Pero vamos a ver, versículo 9, dice que este hombre escuchaba hablar a Pablo. Dice la Biblia de las Américas, este escuchaba hablar a Pablo. Y ahí nos deja bien en claro que él está escuchando atentamente. Y acá en Listra los discípulos no habían escogido una sinagoga para predicar. ¿Se acuerdan? No había la sinagoga. Ellos fueron al aire libre a predicar. Ellos fueron a predicar donde estaba toda la gente. Entonces quiere decir que el público de este lugar no solamente no había judíos, había algunos judíos, pero también había muchos gentiles. Según parece, en ninguna de las dos ciudades, en Listra y en Derbe, había sinagogas. Donde había sinagogas, Pablo buscaba, iba y predicaba. Pero acá no había, acá no estaba. No existía sinagoga ni un grupo considerable de temerosos de Dios. Entonces, ¿qué había? Gentiles que adoraban a otros dioses. Entonces, ahora el mensaje de Pablo es a un público totalmente idólatra, podríamos decir. Totalmente dedicado a la adoración que no era del Dios verdadero. Había muchos gentiles que adoraban a otros dioses. Entonces, el escenario de este mensaje está al aire libre y está dedicado a las gentes, a las personas comunes. Por eso hace ahí la diferencia Lucas. Y Pablo siempre aprovechaba la oportunidad para hablar del evangelio en todo lugar. Él no es que dijo, no hay sinagoga acá, no vamos a predicar. No hay una iglesia evangélica acá, no prediquemos. No, él predicaba igual. Él estaba empeñado en predicar el evangelio. Tampoco es que Pablo decía, no hay una iglesia bautista acá, no llegó el evangelio. No, él predicaba el evangelio. Así haya judíos, gentiles, prosélitos, él predicaba el mensaje de la cruz. Lo vimos el domingo anterior también. Predicaba el evangelio en todo lugar, a quien quiera oírle en todo lugar. Y noten que dice que él escuchaba hablar a Pablo. ¿Quién? El paralítico, el que estaba tullido de los pies, el que nunca había caminado, que nació con esa deformidad.
no podía caminar, escuchaba atentamente. Es interesante porque el texto griego indica que el hombre escuchó muchas veces. Cuando acá nos dice, escuchaba hablar a Pablo, el texto griego dice, y estando escuchando continuamente. Es como que estaba prestando atención, es como que él estaba metido en lo que Pablo estaba diciendo. Estaba absorto en el mensaje de Pablo. Él escuchaba a Pablo absorto y estaba prestando mucha atención al mensaje de Pablo. Por eso dice ahí, el cual, fijando la mirada en él. Pablo se da cuenta que este hombre lo está siguiendo con mucha atención. Está viendo qué atento está al mensaje. Y posiblemente Pablo ya lo había visto la condición de él. Ya había visto que este hombre no podía caminar, que este hombre estaba lisiado de los pies. Y Pablo lo mira, y esto Pablo lo hacía a veces. Lo hacía a veces. ¿Se acuerdan cuando ahí tuvieron el conflicto con Elimás el mago, el que se oponía, cuando Pablo querían estar predicándole al gobernador? Pablo fijó los ojos en él y le habló. Y Pablo hacía eso. Pablo sabía que algo iba a pasar. Pablo sabía que Dios iba a obrar, sin ninguna duda. Pero noten que dice el texto, y vio que tenía fe para ser sano. Tenía fe para ser sano. Puede ser que Pablo, al contemplar a este hombre tullido, cojo de nacimiento, fuese inducido a hablar de milagros de sanidad, del Salvador y de su poder actual. Es como que prácticamente él arma un mensaje de acuerdo a la multitud, un mensaje del Evangelio, lo que ellos necesitan escuchar del Evangelio, pero también de que Dios podía sanar, de que el Señor podía sanar. Y al ver con las ansias que este paralítico escuchaba sus palabras, estaba preparado para confiar su propio caso en manos del Redentor. Pablo sabía que Dios lo podía sanar. Acuérdense, hermanos, estamos en Hechos. Los milagros eran al por mayor. Había muchos milagros. El Evangelio estaba corriendo. Dios hacía sanidades por distintos lados. Y el Evangelio era predicado. Y noten que dice el texto, fija la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿De qué clase de fe se está hablando acá? ¿Qué clase de fe hay que tener para ser sano? ¿Qué clase de fe tenía que tener este hombre? Poniéndolo en una forma más simple, la fe que es necesaria para salvación. La fe, Pablo vio que él tenía la fe para ser salvado. Porque no es que Pablo enseguida, él estaba predicando el mensaje y él se vuelve y le dice al paralítico, noten que le dice con fuerte voz, versículo 10, levántate derecho sobre tus pies. Pero después de haber predicado el mensaje, no es que la atención del paralítico fue cuando Pablo le dio la orden, ahí empezó a prestar atención. Él ya venía prestando atención al mensaje de Pablo y Pablo predicaba el Evangelio. Pablo nos deja muy claro en sus cartas que él nunca rehusó de anunciar el mensaje del Evangelio en todo lugar. Ese era el mensaje que él hablaba. Pero noten que acá, y también los escritores de los Evangelios enfatizan los milagros de sanidad, pero no debemos minimizar la fe genuina de aquellos que fueron sanados. Acá el cojo de Listra, después de escuchar el sermón de Pablo, él pone su fe en Jesús. Y cuando él escucha esa orden que da el apóstol Pablo, él tiene la fe para pararse. Pero no es sano por su propia fe, sino que sabe que Dios está obrando, que Dios lo salvaba, que Dios lo podía salvar y que Dios lo podía sanar también. Pablo dice a propósito ahí que él dijo a gran voz, ¿por qué no se acercó y le dijo, párate, porque el Señor te sana? Y él se hubiese parado. Pero él grita a gran voz, esto es, a una voz que se pueda oír desde lejos, para que todos vean lo que va a ocurrir, para que todos sean testigos, no solamente de la predicación de Pablo, sino del milagro que va a ocurrir.
Entonces él a propósito grita a gran voz, y el texto ahí lo dice, para que todos oigan y vean lo que va a ocurrir. ¿Qué pasó? Versículo 10. Y él dio un salto y anduvo. Imagínense, hermanos, que pase esto entre nosotros. Una persona que conocemos, que nunca haya caminado, que nació de esa manera, y que veamos ese milagro, que veamos que se para sobre sus pies y sale caminando. ¿Qué haríamos? Oh, gloria a Dios. Sí, Señor. Qué bueno que eres. No, hermanos, explotaríamos de alabanza al Señor. No sé, gritaríamos, daríamos gloria a Dios, haríamos un escándalo. Es un milagro, es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural, de la misma manera que la salvación es algo sobrenatural. Esto que acaba de ocurrirle a este hombre es un milagro. Y entonces ahí la multitud empieza a ver lo que es el poder de Dios, no solo en la predicación de Pablo, sino también en los milagros que estaban ocurriendo. ¿Para qué? Para confirmar también ese mensaje. Entonces, ahora siguen los versículos 11 al 13. Ya el hombre camina, ya es un gran milagro, ya toda la gente que está escuchando es toda una algarabía. Noten que dice ahí, levántate derecho sobre tus pies, y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho. Noten el énfasis ahí. Lucas no dice, cuando la multitud vio lo que Dios había hecho. Porque ¿quién obró el milagro? El Señor. ¿Quién obró la sanidad? El Señor. Pero la multitud tenía los ojos puestos en Pablo. Y entonces Lucas hace bien en decir que cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, porque ellos pensaban que era el hombre que lo estaba haciendo. Y ahí es donde comenzamos, como comenzamos al principio, el corazón idólatra. Nuestro corazón viendo milagros y poniendo la mirada sobre un hombre, sobre la persona de carne y hueso. Dice ahí el texto, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho. ¿Por qué dice multitud? La multitud era los que estaban reunidos ahí, no solo de Listra, sino de las regiones vecinas. Había mucha gente, por eso dice la multitud. Estaban los de Listra, las regiones vecinas. Entonces se tienen que haber reunido un número considerable de gente, quizás varios de cientos, y tal vez miles. Y ustedes dirán, qué exagerado. ¿Saben por qué? Porque Lucas dice la palabra multitud 4 veces en estos textos. 4 veces. Ahí lo tienen. En el versículo 11, versículo 13 y finalizando el versículo 18. Que queden claros, eran muchísima gente. Tal vez más de las que se podían contar. Y ellos están maravillados de lo que ha ocurrido. Y en gran agitación hablan en su lengua nativa la lengua licaónica. Y es una lengua que hablaban entre ellos cuando Pablo hablaba un griego del pueblo para comunicar. Era el griego koiné, el griego común del pueblo, que se utilizaba para comercializar. Pero también tenía su lengua nativa. Entonces, dice que ellos hablan en lengua licaónica. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé no entendían esa lengua. Entonces, lo que ellos empiezan a decir ahora y a tramar, Pablo y Bernabé después tienen que averiguar qué estaban diciendo. Por eso Lucas hace el énfasis ahí. Al principio Pablo y Bernabé no logran entender lo que están diciendo. Pero ¿por qué la multitud respondió de esta manera? ¿Por qué? Si Pablo les expuso el Evangelio, si Pablo les habló de Cristo, ¿por qué responder de esta manera? De los versículos 12 al 13, miren cómo responden. El versículo 11 al final. Los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, dice, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificio juntamente con la multitud.
¿Por qué pasó esto? ¿De golpe salió este disparate? No, mis hermanos. Hay una antigua leyenda que circulaba en Listra, que afirmaba que los dioses griegos Zeus y Hermes, en este caso sería Júpiter y Mercurio, se habían hecho pasar como hombres y llegaron a las colinas frigias, buscando hospitalidad. Esto es una leyenda, y ellos la sabían. Pero ¿qué pasó? Buscaron por todos lados estos dioses, Zeus y Hermes, y no encontraron alojamiento. Solamente una pareja de ancianos los atendió y les dio alojamiento. Solamente una pareja de ancianos le dio alojamiento, y en agradecimiento su cabaña se transformó en un templo con techo de oro y columnas de mármol. Sin embargo, las casas de los que rechazaron a los dioses fueron destruidas. Y esta era la leyenda que ellos creían. Por eso cuando dice ahí, en el versículo 11 al final, los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han descendido a nosotros. Y el versículo 12 dice, y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. O sea, a Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes. Porque este era el que daba la palabra. Entonces imagínense todo este escenario. Ellos se acordaron de la leyenda. Dijeron, si lo dejamos pasar como lo dejaron pasar la leyenda que nos contaron, nos van a destruir. Si no le damos alojamiento, nos van a destruir. No queremos que pase lo mismo. No queremos que suceda lo mismo como la leyenda nos contó. Entonces, los habitantes de Listra estaban pensando esto cuando reciben a Bernabé y a Pablo. ¿Y qué hicieron? Rápidamente el que estaba encargado del templo salió corriendo a buscar toros, a buscar guirnaldas para ofrecerles sacrificios. No queremos que nos destruyan las casas como cuenta la leyenda. Lo confundieron como dioses y estaban volviendo a visitar la región de incógnito. Pero ahora con esto que había ocurrido, dijeron, son Zeus y Hermes. Ese es el corazón idólatra. Nosotros podemos tener muchos ídolos. Nuestro corazón es fácil de idolatrar. Tal vez, hermanos, salimos del catolicismo romano, muchos de nosotros no adoramos a San José, a la Virgen María, a San Expedito, Gauchito Gil. No, nosotros no adoramos a eso. Pero podemos adorar a un hombre. Podemos adorar a un predicador. Podemos adorar a algo. Podemos adorar, poner en primer lugar, en forma de adoración. Puede ser un hijo, puede ser un esposo, puede ser una esposa, puede ser un trabajo, puede ser el dinero. Dioses, son todos dioses, pequeños dioses, que se levantan en el corazón de los hombres. Como dijo Juan Calvino una vez, el corazón de los hombres es una fábrica de ídolos. Es una fábrica de ídolos. Y acá decían que Bernabé era Júpiter, o sea, el dios griego Zeus, que significa día. Y a Pablo lo llamaban Mercurio, que en el griego es Hermes, que significa mensajero, mensajero de los dioses o portavoz de Zeus. Y aún más cuenta la leyenda que Hermes era de hermosa apariencia y elocuente discurso. Ese era Hermes. Pablo tenía una buena retórica y ellos lo confundieron rápidamente. Dijeron, sin lugar a dudas, con el milagro que hizo y cómo habló, este es Hermes. Porque Bernabé escuchaba, pero estaba con él. Y Pablo dirigía la palabra. Antes los dioses estaban encima de todo y había abajo un mensajero que hablaba acerca del Dios o de lo que ellos iban a hacer. De ahí deriva la palabra que nosotros tenemos, o nuestra palabra como hermenéutica. Se deriva de este término, de este dios griego, Hermes, que significa mensaje, palabra. Pero ahora vean cómo es el corazón del hombre, siempre tiende a ser ídolos. Y es que acá hay dos cosas. En primer lugar, la gente estaba admirada por el mensaje de Pablo, la predicación del Evangelio y el milagro que ocurrió. Y la multitud
aceptó de buena manera a Pablo y Bernabé. No lo echaron, no los apedrearon, los aceptaron. Los aceptaron de buena manera, el milagro y el mensaje, no como los judíos. Pero ¿qué pasó? Los hicieron dioses, lo endiosaron, lo levantaron. Noten el versículo 13. Ni lento ni perezoso, ¿qué sucede ahí? El sacerdote del templo de Zeus corre en busca de toros para sacrificar. Por las dudas, ¿no? Por las dudas. Traigamos toro y matémoslo. No sea cosa que después nos limpien a la noche. Se pase por las casas. Y las guirnaldas, no era la guirnalda, adoremos al templo. No, la guirnalda se le colgaba a los toros. Porque era como un sacrificio que se daba, era algo bueno. Pero noten ahí que le traen todo eso. Y era muy usual sacrificar toros a Júpiter y Mercurio. Pero no llegaron a su cometido. Prepararon todo. ¿Y qué sucedió? Versículo 14. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando. Pablo y Bernabé oyeron esto, y no es que los toros estaban ahí listos, no, él se tuvo que armar un gran circo para esto. Por eso Pablo y Bernabé empiezan a ver la movida que hay. No es que ya había toros cuando él estaba predicando. Cuando vio el milagro, cuando sucedió todo esto, enseguida se corrió la voz que ellos eran los dioses que habían descendido y el sacerdote fue volando a buscar los toros. Y cuando se arma todo eso, ellos empezaron a ver qué está sucediendo acá, qué está pasando, qué es lo que están tramando. Por eso dice, pero cuando lo oyeron los apóstoles, ellos empezaron a averiguar qué está sucediendo. Y ahí seguramente le contaron lo que se estaba tramando, por qué ellos eran como divinidades para ellos. Entonces, por eso dice ahí en el versículo anterior, que ellos dijeron en el idioma de Licaonía, los cuales Pablo y Bernabé no entendían, por eso tardaron en enterarse. Entonces, cuando ellos ahora se enteran, cuando se dieron cuenta de lo que estaba por ocurrir, rajan sus vestiduras en señal de profunda conmoción espiritual. Eso era típico de los judíos. Rajaban sus ropas, rasgaban parte de sus ropas. Y ellos se sentían grandemente atribulados porque como siervos de Dios saben que la gloria y el honor pertenecen exclusivamente al Dios Todopoderoso. ¿Cómo le van a dar gloria y honor a nosotros? No es a nosotros, es al Señor. Entonces ellos se sintieron mal. Han venido a predicar el evangelio de salvación a pueblos que sirven a dioses paganos, pero ahora ven que la gente pervierte el evangelio al considerar que los proclamadores son dioses a los cuales hay que adorar prontamente. Y ahora están los versículos 15 al 17, donde empieza la explicación. Noten que Pablo dice ahí, varones. Pero noten cómo él se introduce entre la multitud. Entre esa multitud él grita. Es como que irrumpe gritando. ¡No hagan esto! ¡No! Como loco. Varones, dice ahí. Momento. Varones. Nosotros somos hombres como ustedes. Ahí en Pablo empieza a poner las cosas en la perspectiva correcta. No somos dioses, somos hombres como ustedes. No hemos descendido a la tierra como dioses, somos hombres como ustedes. Señores, ¿por qué están haciendo esto? Dice Pablo. Nosotros somos hombres de la misma naturaleza que ustedes. Y explican que no son hombres dioses, sino mensajeros enviados por Dios. Tienen que enseñar al pueblo de Listra las verdades elementales acerca del Dios viviente. Y les dicen que ellos fueron enviados a predicar el mensaje del Evangelio. Versículo 15, para que no quede duda, dice, les predicamos el Evangelio. No somos milagreros, no somos gente que tienen que venir y postrarse, no somos gente que andamos sacando chapa acá de quién soy yo. Nosotros solamente predicamos el Evangelio. Y acá los misioneros tienen que
empezar con las verdades fundamentales y no pueden asumir que la multitud tenga algún conocimiento acerca de Dios y su obra. Por eso Pablo ahora el discurso lo va a centrar en Dios. ¿Se acuerdan los mensajes anteriores en las sinagogas? Pablo, ¿qué hacía? Empezaba con Dios y lo conectaba con Cristo. Pero ahora el sermón va a ser diferente. Lo va a conectar con el Señor. Cuando Pablo predicó en Atenas también, en Hechos capítulo 17, él predica un mensaje casi igual. Y él enseña que Dios es el creador y sustentador del universo. No comienza hablando de la nación de Israel, sino que ahora va a comenzar hablando acerca de la naturaleza y su creación por el único Dios que sustenta y gobierna todas las cosas. Él ahora quiere llevar a la multitud a que vean a Dios. No hay judíos ahí. La multitud es pagana. Entonces no tenía que decir, ustedes son el pueblo escogido de Dios. No, son paganos. Entonces él dice, vean, todo lo que está creado y lo ven sus ojos está hecho por Dios. El único Dios verdadero. Está hecho por el Señor. Está hecho por Dios. Y Pablo y Bernabé deben enseñar a la gente que no han tenido el beneficio de la instrucción religiosa por residentes judíos, ¿quién es Dios? Hermanos, cuando hablamos a alguien de Cristo, empezamos hablándole de quién es Dios. Porque la gente tiene un concepto de Dios errado. Errado. Dios es el que me da plata, Dios es el que me sana, Dios es el que me ayuda en la enfermedad. Dios es mucho más que eso. Entonces tenemos que llevarlo al conocimiento de quién es Dios, porque ahí está distorsionada la mirada. Y Pablo hace esto con estos hombres, empieza a hablar quién es Dios. Y a diferencia de los gentiles temerosos de Dios de Antioquía, de Pisidia y en Iconio, ahí el pueblo de Listra no ha tenido preparación alguna para recibir el evangelio. Entonces, versículo 15, miren lo que dice. Varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas. No sé si Pablo habrá señalado a los toros, a las guirnaldas o a lo que querían hacer. Pablo le dice, el mensaje que yo di hoy, el milagro que ocurrió hoy, es para que se vuelvan de esta idolatría, para que vuelvan sus corazones de estas cosas que son vanas. La idolatría que ustedes tienen, dice Pablo, son cosas inútiles, no sirven para nada, no sirven para nada. Por supuesto, ellos no quieren ofender a sus oyentes, pero es necesario establecer las diferencias. Ellos no quieren ofenderlos, pero está diciendo, marquemos la cancha acá. Ustedes están hablando de dioses que son inútiles y yo les estoy hablando del Dios vivo. Por eso dice ahí, hablamos del Dios vivo. Miren al Dios vivo, no al Dios inútil que tienen ustedes, muerto. Cuando dice cosas vanas, está diciendo ídolos muertos. Entonces ahí está el contraste. Ídolos muertos a un Dios vivo que vive, reina. Entonces el desafío ahora es, si hay un Dios vivo, ustedes lo tienen que conocer. Si se tienen que ir de estos dioses que no sirven para nada, tienen que conocer al Dios vivo y verdadero. Lo tienen que conocer. Y el versículo 16 al 17, noten que ahí lo que Pablo argumenta, y es de suponer que en esta ocasión es Pablo quien habla enseñando a la gente no acerca de Jesús el Salvador, sino acerca del Dios único que creó todas las cosas. Cuando les habla ahí a los licaonios de Dios, el Creador, noten que dice versículo 16, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Yo les estoy hablando, dice Pablo, de ese Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo anticipa una segunda pregunta en el versículo 16. Lo que está anticipando acá, él da la respuesta, y es que durante las pasadas generaciones Dios permitió también hacer que las generaciones vayan por otros caminos. Es como decir nosotros, ¿por qué fuimos idólatras de chiquito?
adorando a María? Bueno, por nuestros padres. ¿Y nuestros padres por qué? Por los abuelos. ¿Y los abuelos por qué? Por los bisabuelos. Entonces es como que ahora Pablo se para a nosotros y nos dice, vuélvanse de los ídolos. Pero ¿saben qué? Este Dios vivo se manifestó, no solamente ahora, sino a tus bisabuelos y tatarabuelos, en generaciones pasadas. Por eso argumenta acá Pablo. Sin embargo, en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. El corazón del hombre es caído, inclinado hacia el mal, perverso, y sigue sus propios caminos. Y Dios, acá está diciendo Pablo, el Señor los dejó. No quiere decir que esté bien. Ellos anduvieron. Dios permitió que las naciones vayan por sus propios caminos. Y Pablo es claro acá en decirles, Dios se reveló a sí mismo, pero Él los dejó que anduvieran en sus pecados, dice otra versión. O sea, ellos son responsables de sus actos. No pueden decir que actuaron por ignorancia. Es como el tiempo de ahora, hermanos. Ya nadie puede decir que no sabe o no conoce a Dios. Dios se ha revelado de muchas maneras y ahora lo ha hecho por su Hijo. Nadie puede decir a este mundo, mi bisabuelito nunca me habló del Evangelio. Tenía la creación, ahí habla de Dios. Cada vez que se levantaba a la mañana a trabajar, tenía la salud, tenía el sol, tenía las estaciones buenas cuando cosechaba la tierra. Todo eso es Dios. Todo eso es manifestación de la gloria de Dios. Ahí Dios le habla. Todos tenemos ya la revelación completa. Y eso es lo que hay que anunciar a la gente. No es que no conoces a Dios, es que no querés seguirlo a Dios. Dios se te revela cada día. Dios te manifiesta su gracia y su bondad. Y ellos podrían decir, bueno, eso fue mucho tiempo atrás, qué sé yo de Dios, qué sabía yo. O nosotros podríamos decir, pobre licaoniano, mirá cómo Pablo los está tratando. No, mis hermanos, Pablo dice en su argumento del versículo 17, lean ahí, y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándole lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Es tremendo esto. ¿Cómo puede ser? Ellos tal vez estaban diciendo, y bueno, ahora nosotros nos estamos enterando de Dios. No. Dios se manifestó, no solo ahora, sino que en las generaciones pasadas. ¿Cómo? Con todo lo que yo les daba, con todo lo que yo les proveía. Y Pablo prueba que Dios nunca se dejó sin testigos. ¿Y cuál es el testigo en este caso? La naturaleza. La naturaleza es el testigo. Todos los hombres. Noten que acá Pablo da 3 testimonios en el versículo 17. Él les está diciendo, ustedes tienen y ellos tenían la muestra de la bondad de Dios. Todos los días despertaban. Se acostaban a dormir y despertaban al otro día. Les daba fuerza, les daba sustento, les daba energía para trabajar. Eso viene de Dios. En segundo lugar, les provee alimento. Cuando ellos cosechaban la tierra, siendo un pueblo pagano, idólatra, les mandaba lluvia. ¿Qué pasa hoy? Lo mismo. El hombre tiene las fuerzas para ir a trabajar y es un ateo, niega a Dios. El hombre tiene una familia y no reconoce a Dios. El hombre tiene fuerzas para trabajar, tiene aliento, no tiene una enfermedad en la cual sufrir y niega a Dios, niega a Cristo, reniega de Dios. Sin embargo, Dios todos los días les da la fuerza. Los tendría que destruir, pero Dios dice, yo les muestro mi bondad y acá está mi bondad. Y no solamente eso, les mando clientes a sus negocios para que vengan y le compren. Y si tienen campo y me rechazan a mí, yo hago llover para que les crezca. Y levantan una buena cosecha, abundante cosecha. Y en tercer lugar, da corazones alegres. Esas 3 cosas a los impíos. Esas 3 cosas Dios las da al hombre que rechaza a Dios una y otra vez.
demuestra la bondad, les provee alimento y les da corazones alegres. ¿Saben cuál es el dicho? Ustedes saben, panza llena, corazón contento. Y es así. Cuando estamos saciados, decimos, qué bueno, listo, me voy a dormir una siesta. Ahora, mirá lo que me comí, un asado, un pollo. Pero no adoramos a Dios. El hombre impío no adora a Dios. Se va a acostar renegando de Dios. Y Dios al otro día lo va a bendecir también. Y Pablo le está diciendo esto. Todo esto es al hombre pecador. Aun cuando el hombre pecador niega o rehúsa dar gracias a Dios por todas sus bendiciones. Dios de todos modos sacia el corazón del pecador con placer y deleite. El hombre por sí mismo es incapaz de crear gozo. El hombre niega a Dios. Pero ¿saben de dónde tiene el gozo? De Dios. Porque Dios lo bendice siendo un impío. Si el hombre dijera, Señor, no quiero nada de vos, no quiero ni la comida, ni la lluvia, ni nada. Yo voy a crear mi propio gozo. Imposible. El hombre nunca va a poder crear su propio gozo. Si tiene un gozo y un deleite, es porque Dios se lo da. Aún siendo un impío, Dios se lo da. Y noten que el Señor, en una palabra, Dios suple al hombre con todo lo que necesita y lo hace feliz también. Finalmente, ¿cómo responden los ciudadanos de Listra al mensaje de Pablo y Bernabé? ¿Cómo responden? Lo escuchan a Pablo, da el mensaje, los refrena, que no sacrifiquen los toros, no para nosotros. Y ante esa explicación de los apóstoles, miren el versículo 18. Dice, y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Apenas. O sea, los misioneros hacen todo lo posible para que no hagan tales rituales y se vayan a sus casas pensando en lo que les había dicho. Eso es lo que quería hacer Pablo. Y aún fue fácil, ya que no nos dice ahí el texto, a duras penas pudieron impedir que las multitudes le ofrecieran sacrificio. Se los traduzco a la versión actual nuestra. A gata pudieron impedir que no les... Ya estaban con el cuchillo capaz a punto de, vamos, y Pablo le dio todo este discurso y ellos bajaron el cuchillo y dijeron, bueno, no vamos a hacer nada. Pero casi. Por eso dice Lucas, escribiendo ahí, apenas pudieron impedir. O sea, se lo impidieron. No es que no se lo impidieron, se lo impidieron. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque después en el segundo viaje misionero, Pablo dice que había hecho muchos discípulos allí en Listra. ¿Y saben por qué fue? Por la predicación de este mensaje. Por frenarlos. No sigan idolatrando a ídolos, no sigan a ídolos. Vuélvanse al Dios vivo y verdadero. Amados, debemos predicar el Evangelio de Cristo. Y sé que muchas veces lo hablamos entre gente que dice ser cristiana, pero no lo son. Pero nosotros también, en nuestro país, somos una nación idólatra. Somos una nación idólatra. Y aún, lamentablemente, entre los evangélicos hay idolatría. Hay idolatría. Y uno dirá, no tenemos dioses. No, puede ser cualquier tipo de Dios. Lo que ocupa el primer lugar en tu corazón es idolatría. Debe ser bajado de ahí. Y debemos poner al Señor. ¿Qué es la idolatría en tu corazón que hoy tenés? ¿Cuál es? Mirá el ídolo. ¿A qué ídolo le sacrificás? ¿O es al Dios vivo y verdadero? Tenemos que poner nuestra mirada también en esto. Estamos en medio de un pueblo que ha levantado hoy, por ejemplo, estatuas de Pablo. Estamos en pueblo hoy nación que ha levantado estatua de la Madre de Jesús. Lo que ellos decían que no tenían que hacerlo, finalmente, siglo XX o mucho antes, lo hicimos nosotros. Finalmente, lo que temían los discípulos se hizo. Les rinden culto y sacrificios de ofrenda. Tenemos que seguir anunciando al Dios vivo y verdadero por medio de las cosas reveladas en la creación, del poder de Dios y su deidad, y por supuesto por medio de la persona y de la obra de Cristo Jesús. Él es el único que tienen que mirar. Él es el único que tienen que mirar para ser salvos. Que los impíos puedan razonar, que cada día que ven sus ojos, que la fuerza que tienen para el trabajo, que el alimento que tienen a diario es producto de la mano bondadosa de Dios y que ellos tienen que adorar a Dios. Tienen que adorar a Dios.
No tienen que adorar a su trabajo, no tienen que decir qué grande que soy yo, que podamos llevarlo al Evangelio con estas pequeñas cosas. Dale gracias a Dios por la salud que te da, dale gracias a Dios por el trabajo, porque es Él el que te da esa bendición. Y si es Él, entonces lo tenés que conocer. Si es Él, te tenés que postrar y lo tenés que adorar, porque sin embargo, estás perdido. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra que hemos podido compartir. Y, Señor, te ruego que surja efecto en nosotros. Perdónanos, Señor, éramos idólatras. Perdónanos. Señor, nuestro corazón tiende a fabricar ídolos. Aún nos damos cuenta que en esta condición en la cual somos salvados, tal vez tenemos ídolos en nuestro corazón. Derríbalos, Señor. Derriba los altares altos que tenemos en nuestras vidas. Señor, descubre en nosotros aquello lo cual estamos sacrificando, Señor, a esos ídolos. Y ayúdanos a poner la mirada en el glorioso evangelio de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a poner la mirada en el único Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, a agradecerte también todas las bondades, Señor. Tenemos un plato de comida en casa, tenemos trabajo, Señor, todo por tu buena voluntad y bondad que les das a tus hijos. Y no solamente a tus hijos, sino a aquellos que no te conocen. Pero nosotros, tus hijos, sabiendo, te tenemos que adorar, Señor. Y muchas veces no lo hacemos, lo pasamos por alto, Señor. Renegamos de lo que tenemos adelante nuestro. Perdónanos, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a que tu nombre sea exaltado y glorificado en nuestras vidas y en las vidas, Señor, de las otras personas, que nosotros podamos predicar tu palabra aún, Señor, con la manifestación de lo que has dado a través de la creación. Te doy gracias, Padre. Te pido que nos des la valentía y la fuerza para vivir el Evangelio y predicar la bondad de la salvación y de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.